Bienvenidos a Humana, el podcast del Hospital Británico. Este ciclo especial es una presentación de Active, el plan para jóvenes de hasta 29 años que sigue tu ritmo. En el episodio de hoy, te invitamos a escuchar a Delfina Valdés y a la psiquiatra Romina Aguerre conversando sobre la salud mental y los temas que más afectan a los jóvenes. Estamos con Romina Aguerre, psiquiatra, en un nuevo episodio de Humana Podcast. Hola Romy, ¿cómo estás? Hola Delfi, mucho gusto, encantada. Bueno, para hablar de salud mental, un tema que hoy en día es, siempre fue muy importante, pero hoy en día está muy sobre la mesa. Sí, afortunadamente cada vez se le da más importancia, aunque todavía hay bastante estigma al respecto. Pero sí, muchas gracias por la invitación, me parece un tema muy importante. Viendo como un mojón la pandemia, como psiquiatra en la consulta, ¿ves que marcó un antes y un después, sobre todo en los jóvenes? Sin duda, sin duda. Si hay una etapa en la vida en la cual el contacto con pares es importante, es en la adolescencia. Y ellos fueron, yo creo que fue el grupo etario más afectado, ellos y la tercera edad también, ¿no? ¿Por qué? Porque se vieron interrumpidos un montón de proyectos, desde viajes de 15, ceremonias, ingresos al liceo, ingresos a facultad, donde se perdió un montón esa pertenencia de grupo y ese contacto vital con los pares que hace a la adolescencia, que es muy importante, ¿no? Además, se vieron, digamos, como fue un cambio. Depende mucho del medio familiar también en el que se vio inserto cada adolescente, pero esa hiperpresencia de los padres es como una regresión a una etapa más primaria, dejó sus consecuencias, por supuesto. Discusiones con la familia, la pérdida de privacidad, el acostumbrarse a la virtualidad, que bueno, para no todos es tan sencillo ni todos estaban tan ayornados, ¿no? Puede ser que ese shock que tuvimos todos, social, sin duda. Biológico incluso, o sea, generó o despertó determinados trastornos. Sí, claro que sí. Sin duda los adolescentes, o muchos de ellos, tuvieron como sentimientos de agobio, de tristeza, de soledad, y algunos de ellos configuraron trastornos psiquiátricos como trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, que no es lo mismo que el sentirse triste o el sentirse angustiado, ¿no? Eso es bien importante también. Ya vamos a hablar de esas como diferencias, ¿no? Bueno, ya que lo mencionabas, ¿cómo podemos diferenciar lo que es tener un día de repente 2, 3 o sentirse triste y realmente estar frente a una patología? Esa es una pregunta muy interesante. Yo siempre digo a mis pacientes que el estado de ánimo normal varía, ¿sí? Oscila dentro de determinados rangos, por supuesto, ¿no? Es normal sentirse triste, es normal sentirse angustiado si nos pasa algo difícil, a eso lo llamamos angustia reactiva, ¿tá? Pero de ahí que una angustia reactiva o una, digamos, como ansiedad, por así decirlo, reactiva, pase a ser un trastorno de ansiedad. Bueno, se requiere, primero vamos a definir de repente ansiedad normal, ¿no? ¿Te parece? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Tan de moda, si bueno, se la quiere. ansiedad es una emoción, es una reacción fisiológica, ¿sí? Adaptativa, normal, frente a un estresor que nos resulta amenazante. ¿Sí? Es una respuesta natural del organismo, en realidad de protección, que nos prepara para la huida o para el ataque. ¿Sí? O sea, es correcto decir que todos en determinados momentos de nuestra vida tenemos ansiedad. Totalmente, sí, claro que sí. O sea, es imposible la vida actual, digamos, concebir la vida o el modo de vida actual sin ansiedad, sin estrés, por así decirlo. Ansiedad no como entendida como trastorno, me explico, como una reacción ansiosa. Podemos llamarlo mejor tal vez reacción ansiosa, sí. Perfecto. Lo podemos diferenciar de lo que es un trastorno de ansiedad, que eso, ¿qué vendría a ser? Un trastorno de ansiedad es cuando esa ansiedad se transforma, digamos, se prolonga demasiado en el tiempo o es demasiado intensa e interfiere en la vida de la persona de manera negativa. ¿Sí? Se tiende a minimizar los trastornos de ansiedad y su repercusión, pero realmente generan una limitación muy importante en la vida de las personas. ¿Cómo se puede identificar un trastorno de ansiedad? Bueno, hay muchos trastornos de ansiedad. Tenemos,
para hacer como un pantallazo grande, el trastorno de angustia, el trastorno de pánico tan conocido, que es la presencia de crisis de pánico de manera reiterada, y un mes después, por lo menos, de una crisis de pánico tiene que verse acompañada como de un cambio de comportamiento o de una preocupación de ese individuo por la posibilidad de regreso de esa crisis de pánico. También quiero diferenciar eso, porque una persona puede tener una crisis de pánico una única vez en su vida y no configurar un trastorno de pánico, ¿sí? O sea, puede ser así. Después tenemos fobias, está el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social también, que antes se conocía como fobia social, trastorno de ansiedad inespecífico. ¿Y esos trastornos de ansiedad fobia. ¿Son congénitos? ¿Los traemos de nacimiento o pueden despertarse? O sea, ¿cómo evolucionan? Bueno, como toda patología psiquiátrica, tienen, digamos, como una parte genética heredable y otra parte ambiental, ¿sí? La heredabilidad aproximadamente de los trastornos de ansiedad es de un 40%. Eso quiere decir que esa porción del trastorno de ansiedad se explica por causas genéticas. Sí somos más vulnerables si tenemos antecedentes personales, familiares, de trastornos de ansiedad, por ejemplo. Pero después está toda la parte ambiental, que tiene que ver con la crianza y de cómo cada individuo enfrenta la vida, ¿no? Y las dificultades que le suceden. Y ya que mencionabas como lo ambiental, ¿hay algún factor, hay algo que se puede hacer para prevenir alguna patología? ¿O hay algo que podamos hacer en pos de prevenir los trastornos? Los trastornos de ansiedad. Sí, es muy importante cuidar nuestra salud mental, ¿no? Y tenerla presente, poder en realidad ser capaces de identificar aquellas cosas que a nosotros nos generan ansiedad, ¿no? Y tratar de poner un límite entre esto me hace bien y esto ya no me está haciendo bien. ¿Y qué puedo hacer para cuidarme? ¿Sí? Tomar medidas de autocuidado, tiempos de ocio, tiempos de ejercicio físico, tiempos de hobbies, actividad con amigos, recreativas, de pareja, etcétera, ¿no? Digo, como nutrirnos también de aquello que nos hace bien, ¿no? Y no solo enfocarnos tal vez en... Bueno, eso capaz que lo hablamos un poquito más adelante, pero en el producir, en el trabajo, en el éxito. Tal cual. Yo creo que en realidad en esta época son muy prevalentes los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos también. Y creo que mucho tiene que ver por el estilo de vida actual, donde se prioriza eso y se deja de lado de repente otros aspectos que también hacen a la vida y que son muy importantes a la hora de cuidar nuestra salud mental. ¿Cómo podemos entonces aprender a reconocer, nombrar y gestionar estas emociones de las que hablábamos? Bien, bueno, eso es lo primero, aprender a reconocerlas, habilitarnos a sentir de determinada manera, cosa que antes no se hacía, no era tan frecuente, ¿no? Poder habilitarnos a decir, bueno, me siento de esta manera o de otra. Entonces primero reconocerles y poderles poner nombre. Exactamente, y habilitarnos, ¿no?, a sentirlo, ¿no? Eso es lo primero. Y después, ¿qué hacer con eso? ¿Sí? Tratar de canalizarlas de una manera lo más sana posible, ya sea hablándolas, haciendo, como te decía, actividades que nos hagan bien, deporte, nutrirnos de personas que nos hagan bien. Por supuesto, psicoterapia en el caso de que sea necesario y que la persona sienta ese deseo también. Hay una técnica, una herramienta que se llama mindfulness, que obviamente es de público conocimiento, que habla de la atención plena y la importancia de reconocer cómo nos sentimos en el momento presente, habilitarnos sin juzgarnos, a sentirnos libremente y después tratar de poder pensar y qué hacemos con eso, sin reaccionar tan inmediatamente, tal vez. Hablemos un poquito de las redes sociales. Sí. Redes sociales y salud mental. Hoy creo que todos convivimos, sobre todo el público joven, nosotros estamos en constante, o sea, nuestra vida pasa por las redes sociales. ¿De qué forma afectan o no afectan en la salud mental? Bueno, es otra pregunta también muy interesante. Las redes sociales, constituyen como un fenómeno epocal, ¿no? Y que no hay que satanizarlas tampoco. Tienen su parte muy buena, constituyen una herramienta de comunicación, de interacción, incluso de formación académica, muy, muy importante.
y actual. Bueno, el tema es, creo que como todo en la vida, lograr un justo equilibrio, ¿no?, entre las redes sociales y la vida real del individuo. Creo que sí, por supuesto, tienen su lado B, que implican una inmediatez que muchas veces es peligrosa, sobre todo en los adolescentes, donde de repente el autocuidado no está tan gestionado aún como a edades más maduras de repente. Pero, por ejemplo, bueno, sí, utilizarse en exceso traen consecuencias negativas, por ejemplo, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, incluso ideación suicida, suicidios consumados, trastornos de la conducta alimentaria, por ese compararse con estándares de repente ideales e inalcanzables no para reales, muchos, exactamente, ¿no? Y sentir que de repente, digamos, como que la autoestima de esa persona se empieza a afectar. Y bueno, obviamente si no podemos identificarla, va empeorando y puede llevar en casos extremos a esas consecuencias, ¿no? Hablabas de la autoestima. Sí. Qué palabra y un concepto interesante y que está muy ligada a lo que son los posteriores como trastornos o afecciones en la salud mental, ¿no? Por supuesto, sin duda, sobre todo en la depresión. Sí, es algo bastante característico, ¿no? La alteración de la autoestima, entre muchas otras aspectos. Hoy me preguntabas, creo que quedó pendiente un poquito también lo que constituye un episodio depresivo mayor, que es muy distinto a la tristeza normal. Es normal sentirnos tristes y eso es importante tenerlo presente también. Pero un episodio depresivo es otra cosa, es una tristeza sostenida, es una tristeza, digamos, la depresión constituye la pérdida de energía vital del individuo, ¿sí? Y en realidad tienen que haber varios síntomas más, ¿sí? Por ejemplo, una afección del sueño, de la alimentación, ya sea para más o para menos, sentimientos de culpa, de minusvalía. Y en los adolescentes es algo que es muy importante. Hay dos síntomas que son bien característicos, que son distintos que en los adultos, que constituyen la irritabilidad y lo que nosotros llamamos la bulia, que es el aburrimiento, ¿no? Eso que todo como le de lo mismo. De repente el adolescente no es tan capaz de decir estoy triste, pero sí se lo nota irritable, ¿no? O se nota aburrido. Y eso es importante tenerlo en cuenta también. ¿De qué forma o qué señales? Sin duda, obviamente, ideación de muerte, ideación suicida, por supuesto, en casos ya más severos. ¿Qué señales podemos tener en cuenta? Hablabas de lo que son justamente las acciones suicidas y los casos de depresión. ¿Cómo podemos ayudar o estar al tanto a qué tenemos que prestar atención en nuestro entorno? Estar atentos a una persona donde esta tristeza de la que hablábamos es sostenida en el tiempo. Nosotros como criterio, en realidad diagnóstico, necesitamos que esa tristeza sea por lo menos por 15 días, ¿no? De manera mantenida y constante, o sea, lo que mayormente predomine en el sentir de esa persona. En los adolescentes, irritabilidad, ¿sí? Deseos de no querer, por ejemplo, higienizarse, el aislamiento en adolescentes, es algo que hay que observar muchísimo. Bueno, por supuesto que personas que realicen comentarios como que no vale la pena vivir o que sería mejor estar muerto. De repente a veces no es tan clara la expresión de me quiero morir, pero son como, digamos, como comentarios indirectos que hablan al respecto, ¿sí? Eso por supuesto que sin duda ya nos habla de una depresión importante, ¿no? Ni que hablar a alguien que manifieste deseos de quitarse la vida, ¿tá? Este aspecto constituye una urgencia psiquiátrica, ¿sí? Exactamente. En estos casos que hablabas de esa tristeza o esa angustia prolongada en el tiempo, te consulto, ¿hay generalmente un motivo de esa tristeza o es una tristeza como...? Muchas veces no es, digamos, si vos me preguntás si como hay algo determinado. Bueno, sí. Otra vez, como los trastornos de ansiedad tienen una parte genética y otra parte ambiental. A mayores antecedentes genéticos, padre, madre, tíos, abuelos, primos, la persona es más vulnerable a presentar un episodio depresivo. Pero después tenemos todo lo ambiental, de como hablábamos hoy, de cómo esa persona reaccione frente a los eventos que le suceden en la vida. Hay veces que hay estresores claros, ¿sí? Y hay otras veces que no. Hablabas de las redes sociales y de justamente estos trastornos que por suerte cada vez se hablan más, pero existe también, me imagino,
algo que es el autodiagnóstico. Y al tener tanta información disponible a veces se confunde o se autodiagnostica. Por supuesto, y eso es un gran peligro, ¿no? Porque está pasando mucho que vienen a la consulta pacientes ya con un autodiagnóstico realizado. Incluso hay clínicas de prestigio que venden test para realizar autodiagnóstico, que en realidad no está mal, lo que pasa es que requiere necesariamente claro, una consulta con un profesional preparado, no basta solo con ese test de autodiagnóstico. Y eso es algo como muy peligroso y está pasando con algunas patologías, sobre todo, por ejemplo, con el autismo, con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, bueno, con el trastorno de ansiedad y el trastorno depresivo también. Pero digamos, con estos otros es algo bastante frecuente hoy en día. Entonces es difícil porque la persona ya viene a la consulta con mucha información, ¿tá? Y muchas veces información que no está buena, ¿sí? Y eso, en vez de tranquilizar, en realidad empeora la situación, porque el paciente ya leyó todos los posibles efectos que le podría dar cierta medicación o todo lo que podría llegar a ser sin antes ser valorado por un profesional de la salud mental, que es lo que debe ser, profesional de la salud mental preparado. No, y otra cosa que hablamos de las redes sociales también y que nos faltó mencionar es el ciberbullying también, ¿no? Eso es... porque claro, se produce en las redes sociales también algo como, es una manera, una descarga de muchísima agresión, escudada bajo el anonimato, con pocas consecuencias, que bueno, que eso también puede repercutir muchísimo en la salud mental y los adolescentes, sin duda. Tal cual, tiene como efectos muy nocivos y no hay como un responsable. Totalmente. Siguiendo con lo que son en realidad la actualidad y la presencia de las redes sociales, ¿qué amenazas se presentan actualmente en cuanto a lo que es la presión social y también el estrés que viven los jóvenes en cuanto a lo académico, lo laboral? Sí, yo creo que, bueno, un poquito también como hablábamos hoy, vivimos en una época donde se prioriza muchísimo, ¿no? El éxito, los logros. Eso trae también a colación la comparación con otros, la comparación entre pares. Y ojo que esto muchas veces viene potenciado por un deseo de los padres también, con los cuales hay que trabajar y mucho cuando se habla de adolescentes o adultos jóvenes igual también. Eso por supuesto que lleva a otras cosas que decíamos, ¿no? A una disminución en otras áreas de autocuidado que al mediano, largo plazo repercute en la salud mental, otra vez, siendo terreno fértil para trastornos de ansiedad, para trastornos depresivos, por el mismo mecanismo, ¿no? Por la afectación en realidad de la autoestima, el no poder sentir que se tiene una vida más allá del éxito, y bueno, con consecuencias realmente como muy nocivas. Entonces yo creo que siempre hay que tratar de lograr ese equilibrio, ¿no? Entre hacer aquello que queremos, es muy importante lo académico, sin duda, el poder realizarnos en esa área, pero también sin dejar de lado otros aspectos que tienen que ver con el cuidado de nuestra salud mental, que también requieren tiempo, ¿no? Entonces hay que darle como mucha importancia. Uh-huh. ¿Qué papel cumple la autorregulación emocional en este caso? Muchísima, ¿no? Y un concepto que es muy importante manejar es que no venimos regulados de fábrica, aprendemos a regularnos en contacto con otros, somos seres sociales, ¿no? Y ahí lo que es también inteligencia emocional, ¿no? Sin duda, que esos son aspectos que vamos adquiriendo. Al principio, cuando somos niños, por supuesto con los cuidadores tempranos, los padres en general, y después con otros adultos significativos que se presentan a lo largo de nuestra vida, pero es fundamental la autorregulación para poder llegar a una vida plena, ¿no? Pero eso lo ganamos en el contacto con otros. Y qué importante es como hacerse cargo, ¿no? Dedicar tiempo, energía a justamente conocerse, conocer nuestras emociones, a generar como estos espacios de diálogo, porque como decías, en el contacto con otros es que uno llega a esa autorregulación. Qué importante es dedicarle como tiempo y energía, ¿no? Por supuesto, por suerte, como tú decías al principio, cada vez es un tema en el cual se le da más importancia, ¿no? Cada vez también más personas acuden a psicoterapia,
digamos, como la psiquiatría y la psicología han tenido por mucho tiempo muy mala fama y se pensaba que a los psiquiatras iban los locos y a los psicólogos también. Y en realidad una psicoterapia es un espacio personal, auténtico, donde podemos ver muchos aspectos de nosotros mismos que nos hacen daño, que podemos rever, que es un espacio para pensarnos y es un espacio pro salud mental absoluto. O sea, no va al psicólogo el que está mal, yo creo que al contrario. O sea, tal cual. O va al principio porque está mal, pero justamente porque tiene esa capacidad de mirarse a sí mismo 100%. Y de ver qué cosas puede hacer para cambiarlo o bueno, simplemente contar el sufrimiento, ¿no? Como efecto catártico, no hay que minimizar el poder de la palabra, yo creo, ¿no? Tal cual. Y la fortaleza que eso tiene. Para mí es como quien va a terapia o quien se ocupa es quien quiere evolucionar y quien quiere ser